Bienvenidos a Destino Felicidad, el podcast que te guiará en tu viaje hacia una vida más saludable, equilibrada y llena de bienestar. Hola, bienvenidos a Destino Felicidad, un podcast enfocado en la medicina estilo de vida. Esperamos que este contenido sea de tu agrado y alegre tu día. Así es, gracias por acompañarnos en un capítulo más. En este episodio también vamos a manejar el formato de una reunión en Teams, una reunión virtual, y esto es debido a nuestra invitada, que ella se encuentra en Aguascalientes, y vamos a hablar de un tema pues muy especial, ¿no? Que es la parte de la inclusión. Y les quiero primero leer un poquito de la biografía de nuestra invitada. Hoy nos acompaña Lucy Villaseñor de la Vega y les voy a leer un poquito acerca de su biografía. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Guanajuato, con formación en tanatología y cursos en intervención temprana en autismo e inclusión educativa. Acompaña con empatía a madres y padres con hijos, a madres y padres de hijos con discapacidad. Y lo más importante, es mamá de una hija con cromosomopatía y autismo. Tiene experiencia que le da un profundo entendimiento y sensibilidad en su labor. Bienvenida, Lucy. Bienvenida, Lucy, gracias por acompañarnos desde Aguascalientes, que ahorita es donde radicas. Así Y es. pues qué admiración que nos quieras compartir un poquito de tu testimonio, porque como ya lo habíamos platicado anteriormente, no nada más nos gusta como que invitar a la parte de expertos que nos pueden profundizar en la información técnica, sino también cuando comparten su testimonio, porque eso genera más empatía y saber que, pues que no estamos solos, que siempre hay alguien que está pasando por lo mismo que nosotros y cómo nos podemos ayudar y beneficiar de las experiencias. Entonces, pues bienvenida, es un gusto tenerte por acá. Gracias por aceptar nuestra invitación, por contactarnos. Y pues bueno, Lucy, a mí me gustaría como que nos platiques un poquito, o sea, como de tu hija, o sea, como que esta parte de tu experiencia, ¿no? O sea, cómo ha sido como que todo el proceso. Así es. Les voy a platicar un poquito de Ana Lucía. Ella cumple 21 años ahora para septiembre. Y bueno, Ana Lucía nace en un 2004. Nace muy chiquitita, sin paladar. Se llama paladar hendido. Y entonces cuando ella nace era tan chiquitita que no la dejan estar en la incubadora en la noche que nace, porque la primera expectativa pues era que no iba a vivir, y entonces ¿para qué ocupaba la incubadora? A la semana de que Ana Lucía nace, nosotros vamos a Guadalajara a ver a una genetista, que es la especialista en ver como todos los cromosomas y ver qué es lo que está pasando. Y ella en ese momento le diagnostica un síndrome que no era compatible con la vida, y el pronóstico era que Ana Lucía muriera en los próximos 5 meses. Entonces así vivimos con este diagnóstico, esperando que ella muriera en cualquier momento, o que le pegara alguna bacteria o alguna enfermedad o cualquier cosa que hiciera que Ana Lucía muriera. En ese momento, pues nosotros vivimos así. Yo tenía 2 hijos más grandes, una hija de 9 y un hijo de 11. Y pues la situación familiar, toda la dinámica familiar, pues cambia de repente, ¿no? Tú te esperas cuando nace un hijo, pues te preparas y ya sabes todos los preparativos cuando van a ser tu bebé, y compras las cosas y compras la cuna, preparas su recámara y todo lo que se da cuando tú vas a tener un hijo. Y entonces llega este diagnóstico de que Ana Lucía va a morir en 5 o 8 meses. Y pues sí, fue un shock para toda la familia, ¿no? Para mis hijos, a mí me dolían mucho mis hijos, no sabía cómo darles la noticia, ¿no? De que su hermana iba a morir. Va pasando el tiempo y Ana Lucía va creciendo más o menos, empezamos a ir a terapias, empezamos a ir al CRIT, y ahí es donde Ana Lucía la ve otro genetista, y entonces él dice, no, esta niña no tiene ese síndrome, vamos a hacerle un nuevo cariotipo para ver qué es lo que pasa con ella, ¿no? Sí, iba mucho más bajita, con algunos problemas de salud, muchos problemas de salud, comía muy poco, no tenía paladar, entonces era muy complicado darle de comer, y estaba chiquitita, no subía de peso por lo mismo de que no comía.
Entonces, este genetista en el CRIT manda a hacer un nuevo cariotipo. Y ahí es cuando sale que Ana Lucía efectivamente no tenía el síndrome, el que primero nos habían dicho, y resulta que Ana Lucía tenía una inversión del cromosoma 1. Cambia el diagnóstico, cambia la expectativa de vida. No había información sobre este síndrome, no, yo hasta ahora no sé de nadie más que lo tenga, no he encontrado en ningún otro lado a alguien que tenga este mismo síndrome. Ni siquiera tiene nombre de, ¿no? Entonces, bueno, cambia el diagnóstico y ahí es cuando ya nos quieren operar a Ana Lucia porque no había querido operarla nadie de su paladar. Un doctor en Guadalajara es que la opera y empieza Ana Lucía, empieza a comer, empieza a subir de peso, a hacer mucho mejor sus terapias, ya mucho mejor alimentada. Y empieza a evolucionar, sí, mucho más bajita, su neurodesarrollo siempre fue un poco más bajo y siempre fue bajita de peso y más chiquita, inmadura en muchas cosas, en su desarrollo fue muy inmadura, pero pues ahí la llevaba y ya no era el primer diagnóstico que nos habían dado, ¿no? Va creciendo Ana Lucía y muy complicada su situación en la escuela, eh, siempre como más bajita, le costaba mucho trabajo, ya que entró a primaria, le costaba mucho trabajo las matemáticas y todo esto que era como un poco más abstracto. Para ella era muy difícil. El kinder fue maravilloso porque estuvo en un kinder muy cobijada y muy apapachada. Y y fue creciendo más o menos con sus altas y bajas. Si quieren, ya ahorita ya me van haciendo preguntas. Pero cuando Ana Lucía entra en secundaria, que es en pandemia, es cuando le diagnostican autismo. Y pues de ahí realmente siempre había tenido estas conductas características del autismo, pero pues nunca nos habían dicho como tal, ¿no? Que ella tenía autismo y es hasta que entra a secundaria que nos dicen y pues de ahí en adelante a ocuparnos, ¿no? De lo que necesitaba dentro de este espectro y las terapias mucho más dirigidas, todo mucho más apuntado, ¿no? Al autismo y ahí fue como fuimos evolucionando. Wow, qué shock. Y cuando te enteras de este primer diagnóstico, aparte del shock y pues de todos los temores, ¿qué pensaste o qué cambios hicieron? Pues tú y toda tu familia intentaron revertirlo, lo creyeron al 100%, o sea, sintieron que ya no había más remedio, o cómo lo vivieron esos primeros momentos. Fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque realmente yo creo que es una parte que vivimos generalmente los papás con hijos con alguna condición especial. Y es esta parte de un mal diagnóstico. En ese momento, nosotros nos quedamos con eso, no buscamos una segunda opinión, ¿sabes? Y estábamos pues tan mal, tan en shock, que como tú dices, nos lo creímos, ¿no? Y entonces, pues porque nos lo decía el genetista, porque el pediatra decía, porque la inmunóloga lo decía, y entonces pues te quedas con eso. Pero como mensaje para papás que nos estén escuchando, que estén en el proceso de un diagnóstico, siempre, siempre, siempre pidan una segunda o una tercera opinión. Siempre. Es muy sano para todos. Y de alguna manera, como papás, tenemos que abrirnos a la vida, tenemos que abrirnos a las opciones y también aceptar cuando nos dicen, ok, es autismo o es lo que sea, ok, ya están los puntos. Como mamás tenemos un instinto muy especial y al final dentro de nosotros sabemos cuando realmente las cosas van por el camino correcto, ¿no? Entonces, mamá, si tú me estás escuchando y tu instinto te dice, no, tengo que seguir buscando, sigue buscando, pero dentro de ti
Si dentro de ti dices, es verdad, mi hijo tiene algo, lo que sea, también es de fortaleza y de valientes aceptar que tu hijo tiene algo y agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Así es, y creo que también, o sea, eso es muy valioso, porque si bien creo que parte del proceso es la negación, también qué relevante es el aceptar el diagnóstico, porque también de eso depende un buen tratamiento a tiempo, ¿no? O sea, que tal vez el proceso de la escuela eh, pueda ser como una manera más adaptada al niño. Así es. Fíjate que sí, como tú lo dices, pasamos por un proceso de duelo, como el proceso de duelo que pasas cuando alguien muere, y es primero, el de la negación, la ira, la tristeza, y hasta que llegas a la aceptación y la adaptación, ¿no? Y cuando es lo que sucede cuando nosotros tenemos un hijo con una condición especial es que vivimos el proceso de duelo toda toda la vida de nuestro hijo, porque te vas enfrentando después a problemas en la escuela con que pues no te lo aceptan, lo rechazan, el bullying, le hacen, o sea, en mil situaciones. Y es cuando tú siempre dices, ¿por qué? Porque a mi hijo. Y claro que te vuelve a dar tristeza, y claro que vuelves a vivir una negación, y claro que vuelves a vivir otra vez el proceso de adaptación y de aceptación, ¿no? Entonces sí es muy complicado ese proceso en el que aceptas. Siento que es una lucha, de toda la vida, pero lo más importante creo que es que la lucha no la eligió el pequeñito o la pequeñita, y que depende mucho cómo reaccionan, pues, las personas responsables, los adultos, porque si tú mismo como que, o sea, digo, yo sé, como sociedad hay un estigma de cuál es la familia ideal, de cuál es la calidad de vida que esperas para tus hijos, que se gradúen de escuelas y que tengan una profesión, etcétera. Pero a lo mejor esa no es tu realidad, o sea, a lo mejor tu realidad es que esta persona se desarrolle en las artes, se desarrolle en otro tipo de actividades, pero como que el miedo nos gana, o sea, como bien mencionas, de que te entran todas estas preocupaciones de escuela, de qué va a pasar con su vida social y todo, y empezamos, creo que a transmitir ese miedo a esta persona que ya de por sí tiene una condición con la que tiene que ir a contracorriente, por así decirlo, o más bien adaptarse a ella, vivir con ella y adaptarse. Y siento que en ese proceso de negación que mencionaba Sophie, perdemos mucho tiempo, o sea, como que es tiempo valioso para la persona que tiene este diagnóstico y realmente, o sea, sé que es complicado, pero ¿qué nos pudieras decir como qué qué cambios o cómo es que tú afrontaste esta realidad y la convertiste en tu calidad en una mejor calidad de vida con estas herramientas que, pues, ya tenías como dices, ya tenías el diagnóstico en la mano, te dijeron que era autismo, confirmaste que es autismo, te lo dieron muy tarde, porque ya en secundaria, a lo mejor hubiera sido diferente si te la daban en primaria o en el kinder, pero con estas herramientas, ¿qué hiciste y cómo es que salen adelante? Sí es. Em, como bien dices, Mariel, la verdad es que es muy complicado esta parte de aceptar lo que tienes. Mientras más pronto lo aceptes, más pronto puedes empezar a caminar y empezar a buscar. Mientras más estés en la negación, exactamente como tú lo dices, pierdes mucho tiempo, pero cada persona es diferente, cada persona lleva un proceso distinto y lleva un camino distinto. Entonces, es muy difícil decir, la etapa de negación va a ser de 1 a 3 meses, ¿sabes? Porque no existe. Cada persona lo vive de manera distinta. La familia también, cada familia es distinta por la cultura, por la educación, por el matrimonio, ¿no? O sea,
papá, mamá piensan distinto y son diferentes observadores y van diferente por la vida. Entonces, de alguna manera, sí, trabajar en tu aceptación, en la aceptación de tu hijo para que puedas resolver más pronto todo lo que tu hijo necesite. Y también muy importante, trabajar en tener tolerancia y paciencia con los demás. Y algo que tú decías, Mariel, esta parte de em, tener como esta apertura a que cada miembro de la familia lo va a vivir distinto, pero lo que yo siempre digo es que la inclusión empieza en casa, ¿no? Entonces, como familia, trabajar esta inclusión de tu hijo primero en la familia. No te tienes que adaptar como familia, perdóname, el niño no se adapta a la familia se tiene que adaptar al niño. Entonces, es un trabajo como familia muy complicado porque, pues sí, habrá días en los que ellos tienen como muy marcadas sus horarios. Por ejemplo, Ana Lucía tiene muy marcada toda su día, todo lo que tiene que hacer tiene que estar como perfectamente estructurado. Y en el momento que ella se sale de algo que se le salga de control, explota, ¿no? Entonces, como familia tenemos que estar muy pendiente de todas estas cosas. No es fácil. Yo tengo una hija adolescente también ahora de 14 años y pues para ella también es así como un shock, ¿no? Tener que ser como adolescente, tenerse que adaptar a la hermana con autismo, pero ¿cómo le hago? Es complicado, pero yo creo que lo hemos ido sorteando día a día. Algo que aprendimos con Ana Lucía desde el día en que nació, con esta expectativa de vida que tenía de 5 meses, aprendimos a vivir un día a la vez y soltar esa expectativa de que Ana Lucía pudiera ser, pudiera ir, pudiera a lo mejor casarse o a lo mejor estudiar. Dejamos de tener expectativas y íbamos resolviendo día con día lo que sucedía con ella. Sí, y también, o sea, creo que es muy valioso, o sea, lo que comentas de la parte de la familia, porque la verdad es que es como que el primer núcleo, ¿no? El contacto que tiene, pues, Ana Lucía con el mundo es a través, pues, de ustedes. Pero a mí como que me causa mucha curiosidad saber cómo fue la inclusión, o si es que lo había o no lo había, en toda la parte escolar, o qué desafíos tú sentiste que ahí hubo, como para mejorar. Sigue siendo muy difícil, Sofía. Sigue siendo muy difícil. Realmente, tristemente, esta parte de los niños con alguna condición, alguna discapacidad, alguna barrera de aprendizaje o como tú quieras nombrarle, sigue siendo muy complicado. Son muy pocas las escuelas realmente inclusivas. La sociedad, a pesar de que hay más información, programas como este ayudan a que la gente empiece a abrir un poco más su mente y a la inclusión y a la tolerancia de los demás, pero aún así es muy difícil. Te encuentras con gente, eh, no quiero decir con malas intenciones, sino más bien yo creo que es ignorancia, ¿no? Ana Lucía tiene sus manos diferentes y entonces cuando era chiquita incluso me pasaba que iba un día, ¿no? Que fui a comprarle zapatos y llega la señorita a darle los zapatos a Ana Lucía y se los quiere dar así, y ella estira sus manitas para alcanzarlos y la señorita la ve y le avienta los zapatos encima, ¿no? Se asusta. Y entonces para Ana Lucía fue como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero ella no lo entendía porque, porque tenía esta inclusión, la tenía en casa. Yo siempre les digo a las familias que acompaño eh, que esta inclusión en casa es muy importante porque mientras ellos tengan este puerto seguro y este lugar seguro en el que pueden sentirse ellos mismos, mientras tengan eso, el mundo claro que les va a doler.
Claro que tienes que enfrentarlos a un mundo que los va a rechazar o que los va a hacer menos, sí, pero el dolor va a ser menos, porque llegan a un puerto seguro en tu casa, con tu familia, en donde se sienten queridos y aceptados así como son. Claro. Y yo creo que, digo, me ha tocado ver o escuchar, yo no tengo hijos, pero me ha tocado ver mucho de que ahora, que te dicen que desde que tienes 3 meses de embarazo empieces a formarte en colegios para ver si van a aceptar a tu hijo, etcétera. Y cada vez son más costosos y meten mil cosas, ¿no? Y muchos métodos y cada vez investigan nuevas maneras de aprendizaje, pero creo que no importa el tamaño de esta población que tiene algún padecimiento o alguna capacidad distinta, sí sería algo de mucho valor que en lugar de estar viendo todas estas aristas de la educación tradicional, se vea un poco también en un lugar en donde ellos puedan desarrollarse sin limitantes, porque yo sí tuve compañeros en la escuela con alguna discapacidad y había limitantes en el plantel, había limitantes en la cantidad de estudiantes, por ejemplo, son personas que están sobreestimuladas. Les Ujú, pones en un salón con 60 personas, todos de ujú, la misma ujú. edad, sin comprender, porque Sí, muchas veces ese rechazo de los en las escuelas, cuando proviene de los mismos compañeros, es porque no saben, o sea, es un desconocimiento, es con inocencia, muchas veces, ¿verdad? Vamos a pensarlo mejor, que es inocentemente ese daño, pero porque todavía no hay esta formación, tanto en maestros como en planteles educativos especiales para desarrollar estas capacidades, porque sí tienen tal, o sea, no tendrán las mismas capacidades que nosotros, y sí hay limitantes, pero siento que tienen otras habilidades que nosotros a veces no desarrollamos tanto. O sea, depende, yo sé que hay diferentes casos. A mí sí me tocó trabajar para, nada más para que te des una idea, maestra sombra de un niñito de mi edad con Asperger en un espectro muy avanzado. Y digo, ¿yo qué conocimiento tenía? Ninguno. Solamente que él se sentía bien conmigo. Y eso fue suficiente. Entonces digo, bueno, si sí entendemos este comportamiento, sí, qué valioso sería hacer ciertos espacios en las escuelas que ya existen y que aparte siguen haciendo muchísimas escuelas para que haya una verdadera oportunidad de crecimiento y que haya un acompañamiento psicológico y un acompañamiento motriz, ¿no? sí. Ujú. Porque bueno, aquí en Monterrey se vive que los colegios son extraordinariamente caros. O sea, la verdad es que ya la escuela más básica que hay es algo impresionante lo que ha subido, como para no tener este tipo de cuerpo académico preparado, Sí, es un crimen, ¿no? Al final siento sí, que es lidiar porque, por ejemplo, tú como mamá, qué impotencia te da el que por más que tú crees un ambiente seguro, que no, sepas que afuera todavía va a haber como esta problemática, ¿no? O este retroceso, por así decirlo. exacto. Sí, de que, exacto, lo que tú estás diciendo está súper acertado, el que como mamá y como familia trabajes en tu casa para hacerlo seguro, para hacerlo independiente, pero sale a un mundo en donde va a ser rechazado, en una escuela en donde no está adaptada para tener niños con una discapacidad, y es muy frustrante. Pero realmente, y lo triste de todo, pues es que es una realidad muy grande en nuestro país, ¿no? El que las escuelas siguen apostando por otro tipo de cosas, como tú dices, escuelas carísimas, y realmente los casos de autismo y de otras cosas más van en aumento. Entonces, sí, yo creo que debería de haber
pues en un mundo maravilloso, ¿no? Que hubiera esta parte de que, ok, tú, o sea, no sé, la sé, pues yo qué sé, que hicieran como esta parte de una capacitación obligatoria en las escuelas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy maestra también y cada año tengo niños con alguna condición especial, ¿no? Wow. Y no, o sea, y no nada más uno ni dos, ¿no? Entonces va en incremento y no recibimos la capacitación, la escuela no está adaptada, los libros no están adaptados, todo el contexto, todo el material con el que se trabaja no está adaptado para estos niños, ¿no? Entonces, sí es una tristeza muy grande, muy frustrante como papás. Ana Lucía ya está ahorita, cumple 21 años el día 22 y ahorita apenas está estudiando la prepa y hace prepa abierta y la hace en un CECATI, no sé, supongo que también lo debe de haber en Monterrey, creo que es como nacional, ¿no? Pero tiene como un aula, se llama el aula CAED, y entonces tienen maestros especiales de educación especial en donde los van ayudando a que vayan pasando las materias y las van presentando una al mes. Pero incluso ahí, con todo y que ella tiene un compañero que no escucha, la otra que no ve, el otro que tiene también autismo, otro que tiene un retraso motriz, y así, los exámenes no tienen ningún tipo de adecuación. Entonces tenemos que acompañarlos nosotros, yo, mamá o su hermana o alguien, para ayudarle a contestar el examen, porque realmente son exámenes muy difíciles y complicados. Y no reciben ningún tipo de apoyo. El único apoyo que reciben, pues, es el que vayan teniendo como estas asesorías y que lo vayan presentando una vez al mes y que si lo reprueban, pues lo pueden volver a reprobar. Pero no hay una adecuación real en los exámenes para que este tipo de chavos puedan salir adelante y puedan sacar su premio. Y creo que también, o sea, ahorita, o sea, platicando de este tema, algo que me causa mucho ruido es de que si bien hay como que muchos colegios, ¿no? Donde pueden mencionar que son muy inclusivos y que tal vez tienen ciertas herramientas, yo considero que eso también es una gran desventaja en el sentido de que muchas veces pues, la discapacidad no respeta Su clase clase social. social. Entonces, ¿cómo es posible que tal vez el poder acceder a que un maestro, no sé, le enseñe de una manera más especializada a mi hijo, implica que yo tenga más dinero? Cuando realmente esto se da en todos los estratos sociales. Y también, ahorita igual aprovechando que está Mariela, que es abogada, y también mencionando la parte que pues, la educación es un derecho, ¿no? Y la salud, no, Y la salud, primeramente, o sea, simplemente las terapias que son parte a ver, sin esas, Ana Lucía no puede desarrollarse, no las No, proporciona el Seguro Social. O sea, simplemente de ahí siento que es muy valiente cuando a una persona, a una mamá bueno, a una persona que va a ser mamá le diagnostican porque, por ejemplo, la ventaja del síndrome Down, ¿no? Que desde el embarazo te avisan y mínimo psicológicamente tienes opción de prepararte, uh-huh. pero qué valentía de afrontarlo. Es que Sí, realmente hay quien no lo hace. Hay muchos casos de mucha gente que da en adopción a sus hijos, que hay muchos temas de abandono o de maltrato, incluso en la familia por esta frustración. exacto. Y qué ventaja o qué valentía de quien decide, pues ahora sí que es una lucha contra el mundo, o sea, contra los propios derechos, porque realmente no hay una adecuación. Y qué triste, yo me acuerdo que en mi graduación lloré cuando de secundaria que saludo a la mamá de este niñito y le digo: "¿Ya qué prepa va a entrar?". Y me dice: "Él ya no puede entrar a la prepa porque todavía no hay en Monterrey una preparatoria que lo acepte". Y yo, bueno, o sea, no sé si me agarró pero yo decía: "¿Pero cómo? Es una persona". Sí, tiene, o sea, yo lo veía como mi compañero, ¿verdad? No lo veía desde un punto de vista legal ni como mamá, pero yo decía: "Pues es un niño", o sea,
él no puede ir a una escuela y yo sí, ¿por qué? O sea, no, yo no lo Sí, asimilaba y la verdad que feo, falta mucho. Sí. Sí sé que ha habido mejoras, sé, o sea, que ha ido como evolucionando y hay muchas fundaciones incluso y muchas asociaciones que ven esta parte y nos falta, como quiera como sociedad, siento que todavía podemos hacer más y debemos hacer más, pero paso a paso, ¿no? así es. Qué qué mal, y bueno, cuando me toca ver a alguien con discapacidad y veo que está como en una familia acomodada, digo: "Ay, qué bendición". O sea, qué bendición por el niño, la verdad, malamente, pero digo, qué bendición porque le va a dar las terapias que ocupa, el medicamento que ocupa, y digo, y si no, Sí, luego es muy triste porque no pueden darle esas herramientas, o sí. se las dan, pero a costa de una mala calidad de vida del resto de la familia. Entonces, yo creo que sí es mucho de admirarse no nada más la parte emocional de la familia, sino también el querer salir adelante y el a ver cómo le hago, y hay quienes, hacen escuela en casa, y, o sea, que hay forma, o sea, adaptan la calidad para tener una mejor calidad de vida, van adaptando y, como decías, ya te quedas sin expectativas, pero no como algo negativo. Bueno, creo que no lo dijiste como algo negativo, sino lo que venga, lo vamos a afrontar Ujú, y vamos a salir, o sea, lo que venga. Y yo nada más, así es. como habías empezado diciendo lo de los que le quedaban 5 meses a Ana Lucy, ¿qué sientes ahorita que tiene 21? Pues imagínate, Mariel, la verdad es que ha sido increíble, ha sido un caminar. Ahora soy coach y ahora me dedico al acompañamiento de familias que estén pasando como por este proceso, ¿no? En el que van recibiendo el diagnóstico y van con este tipo. Y entonces para mí también ha sido muy gratificante el poder contar mi historia, el poder contar la historia de Ana Lucía, lo que hemos caminado y voltear atrás y decir, lo hicimos, lo logramos, ¿no? Yo cuento mucho este pedacito de la historia de Ana Lucía, que cuando Ana Lucía era muy chiquititita y entonces era un pedacito así. Y para mí era muy difícil, imagínate, o sea, yo con mi criatura recién nacida, yo recién parida, con las hormonas, con todo lo que da y tener que sacar adelante a la criatura. Eh, yo me acuerdo que en ese momento yo le dije a Ana Lucía, si te vas a ir, vete tranquila que yo voy a estar bien. Pero si te vas a quedar, vas a luchar y vamos a luchar juntas. Y la verdad es que, mira, Ana Lucía es una niña increíble. Nunca dice no puedo. Es una enseñanza maravillosa el verla todos los días saliendo adelante y resolviendo lo que no pudiera hacer, pero nunca la escuchas decir, no voy a poder, ¿sabes? Ahora estamos también en el proceso de hace ella unas pinturas con sus manos y entonces estamos sacando unas playeras pues para que ella venda sus playeras y que realmente esto le quede como un negocio para ella, ¿no? Y que sea algo también muy gratificante, ¿no? Entonces es una cosa maravillosa la que estamos ahí con esta planeación y verla tan entusiasmada de que realmente llevamos años haciendo sus playeras y juntando las pinturas. Y el otro día que le llego así con las playeras ya impresas, o sea, era una emoción de que decían, sí, mis playeras, mis pinturas. Entonces realmente sí es voltear atrás y sentirme bien orgullosa de ella, de todo lo que ha logrado y también bien orgullosa de mí, ¿no? De todo lo que he crecido. Y como tú decías ahorita, ¿no? Es algo que dices, qué valiente
qué valiente poder enfrentar una situación así, pero todo lo que recibes a cambio lo vale al 1000%. O sea, la satisfacción que me da ver a Ana Lucía, que es independiente, que tiene una inteligencia emocional hermosa, cómo conecta con una empatía con la gente, cómo se relaciona con los demás, cómo razona su propia inteligencia. Está también ahorita ahí queriendo, estamos como en la escritura de un libro también. Entonces, realmente es maravilloso verla y voltear y decir, pues ha valido la pena. Sí, y creo que también, o sea, algo igual muy bonito, o sea, de la parte igual de tu historia, es de que si bien al principio fue algo que nadie se espera, ¿no? Cuando pues estás en el proceso del embarazo, no es como que, ay, o sea, es un escenario que anhelas, ¿no? O sea, tener un diagnóstico de ese estilo, pero sin embargo, como lo has dicho, o sea, a través de que, a pesar de que al principio pudiese parecer que fue algo negativo, o sea, como que le han sabido sacar la vuelta y también que gracias a esto has también apoyado a otras familias, ¿no? O sea, que están pasando por diagnósticos similares. Entonces, yo creo que algo que me gustaría igual como que dejar también, o sea, como que de enseñanza y que a mí es lo que me encanta de esto, es de que cualquier situación, por peculiar que la veamos al inicio, o por más que no Mala. le encontremos Claro. sentido, o sea, creo que al final todo se puede como que voltear, verlo en sentido positivo y ayudar a la sociedad. Y porque si bien es verdad que todavía nos falta muchísimo camino por recorrer en la parte de la inclusión, creo que generar espacios de este estilo, el que tú compartas tu experiencia, el que tú ayudes a otros papás, es parte de Ujú. hacer ruido para poder exigir que esos espacios de inclusión también se den. Porque pues si la gente, o sea, que tiene en su familia a una persona con discapacidad, no lo hace y no nos hace a nosotros como que ser más empáticos, es muy complicado, ¿no? O sea, de que si no hemos pasado por algo similar o hemos conocido a alguien, como que podamos tener a veces esta empatía o entendernos a todo lo que implica el tener a alguien así. Exacto. Y bueno, chavas como ustedes, ya de su generación y todo esto que empiezan a tener a sus hijos, educarlos en esa parte, ¿no? Educar a sus hijos en la inclusión, en la tolerancia, en la diversidad, en que van a salir al mundo y no toda la gente es igual. Y entonces educarlos desde casa a este respeto y a esta tolerancia a los demás. ¿No? Llámese discapacidad, llámese como se le llame, ¿no? Que van a salir al mundo y la gente no es igual a ti, que no vives en una burbuja, que toda la gente incluso piensa diferente que tú, ¿no? Entonces, este espacio con ustedes, así, chavitas y hermosas, que abran esta parte de inclusión, de aceptación y de abrir su mente a toda la grandiosidad que hay en el mundo, me parece, me parece increíble, ¿verdad? Me parece precioso que tengan este podcast en donde pueden llegar a mucha gente de su edad que pueden cambiar el mundo y que pueden hacer las cosas diferentes. No, hombre, pues la verdad es gracias a que nos compartes tu testimonio y a la gente que pues se anima a platicar con nosotros desde su trinchera y su área de expertise. O sea, eso es lo que realmente hace un podcast, el contenido valioso. Este, y también yo creo que más que nada es compartir, porque hay mucha gente que es desde su ignorancia, no es con dolo, es simplemente un desconocimiento a que existe eso y a lo mucho a lo complicado que es. O sea, a veces también la falta de empatía es porque pensamos que todo el mundo la tiene muy fácil, porque cada quien vive situaciones diferentes. A lo mejor alguien que no tiene a su mamá como tú, que lo apoya, dice, bueno, pues él tiene a su mamá, Ana Lucy tiene a su mamá y pues ya la lleva de ganar porque su mamá la apoya. Entonces, como que dependiendo de las carencias y la situación o la realidad de cada uno es como percibimos a veces las cosas, no es en mala onda, pero pues es un espacio más para escuchar,
pues, la diversidad que hay, ¿no? Las diferentes situaciones y retos que cada quien vive. Y yo creo que también algo muy valioso es precisamente que de algo muy fatalista, que fue un diagnóstico de una calidad de vida de 5 meses, tuviste la oportunidad, si bien no fue la una vida plena y feliz y color de rosa, porque como nos platicas, no lo ha sido, es a lo mejor una vida grisosa, blanca, con aristas, etcétera, pero es vida, o sea, es vida y como dices, y qué padre que platiques aquí que hay otras maneras de hacer negocios y otras maneras de tener una posición adquisitiva, incluso para una persona que hasta ahorita en educación hay una limitación, Sí. que no te quedas atrás con eso, o sea, qué padre es compartir eso, que buscaron cómo salir adelante porque pues siento que en tu cabeza de ser de tenerla 5 meses, llevo 21 años teniéndola, compartiéndola, ya, o sea, gané finalmente, y voy a ver cómo contribuyo. Y también es eso, ¿no? Como animarse a platicar su historia, a no cerrarnos en el qué dirán, porque también muchas veces hay gente que no comparte tener algún familiar con alguna discapacidad o todo por vergüenza. Y siento que no es nada, no avergonzarse, hay que avergonzarnos de un crimen, ¿no? Al final, o sea, Sí. pero de una situación distinta a la de mis compañeros de al lado, siento que no es algo de qué avergonzarse, y al contrario, es cómo hago que a su alrededor la gente pueda empatizar, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, tenemos tarea, y todos los que nos escuchan, y sobre todo, ojalá y se sienta alguien identificado con, pues, con esta causa, esta lucha constante, y como decía Sophie, ir haciéndose notar un poco más, y más, y más, para orillar a las personas que están en toma de en puestos de toma de decisiones, hacérselos más llevadero, a que todos podamos convivir en un ambiente más llevadero, y a que realmente puedan desarrollarse todavía más, porque gracias a, como dices, a su primer núcleo, y a todas estas terapias, y a todas estas escuelas que pocos pueden acceder, es que hay, este desarrollo, y ojalá hay más personas que tengan algún tipo de discapacidad puedan tener acceso a una terapia, a un desarrollo emocional y social para que su calidad de vida mejore. Yo creo que es empujar un poquito hacia eso, así como somos bien buenos para organizar otras cosas y Sí, empujar ya otro sé. tipo de Exacto. iniciativas, yo creo que es lo mismo, es tratar de hacernos notar. Así es. Así es. Pero Y sobre todo, ¿sabes qué, Mariel? Siempre las cosas y los movimientos más grandes empiezan por ti, ¿no? Porque a lo mejor ahorita no podemos hacer un movimiento mundial, pero Exacto. tú empieza por tú cambiar, por tú incluir, por tú pensar diferente. Y tú vas a ir cambiando al de al lado y el otro al de al lado y el otro al de al lado y así se van haciendo las cosas más grandes. Es un, es un problema, es algo que con lo que tenemos que vivir los papás con algún hijo con alguna condición, esta parte de enfrentarnos a los juicios de la sociedad, a los juicios de todos los demás, y aprendemos a sortearlos, sí nos duelen, en un principio duelen más y con el tiempo vas aprendiendo a que tomas lo que te sirve y lo que no te sirve lo dejas, ¿no? Y al final lo más valioso que tienes es lo que está dentro de tu familia y dentro de ti. Entonces aprendes a ver ese valor, ¿no? Que has formado, que has alimentado y que has cultivado dentro de tu familia. Yo estoy muy orgullosa de mis hijos, que son personas que han crecido, que si bien tuvieron una infancia difícil y su vida con una hermana con una condición no fue fácil, mis hijos más grandes pues crecieron muy abandonados de su mamá. Eh,
estoy muy orgullosa de ellos, que son personas muy valiosas, empáticos y que hacen cosas maravillosas por la sociedad. Entonces, sí fue muy difícil la crianza de todos los demás hijos, pero al final era lo que decía hace rato, ¿no? Recibes mucho más de lo que das, ¿no? Y también, pues sí, para más o menos sí, también ir cerrando, me gustaría hacerte unas últimas 2 preguntitas. Ujú. ¿Qué futuro sueñas para tu hija y para todas las personas que tienen algún diagnóstico, ¿no? Alguna discapacidad? Y la segunda preguntita sería algún consejo para los papás que tienen algún diagnóstico reciente de sus hijos. Sí. ¿Qué futuro sueño? Uy, pues lo que decíamos ahorita, ¿no? Qué maravilloso sería que la sociedad cambiara, que las escuelas fueran inclusivas, que las leyes cambiaran, que hubiera servicios de salud y de terapias para todos. Pero pues llevamos un proceso, ¿no? Y yo creo que hoy estamos mucho mejor que hace 20 años, que cuando nació Ana Lucía, por ejemplo, ¿no? Que yo no tenía ni siquiera, en Aguascalientes no había ni siquiera un neurólogo pediatra con el que acudir, teníamos que ir a Guadalajara, ¿no? Y ahora ya los hay. Y más psicólogas que están haciendo más diagnósticos certeros sobre autismo y sobre otras cosas, ¿no? Que está más abierto esta parte de jóvenes que quieren estudiar y que quieren prepararse y que quieren cambiar las cosas. Yo espero en un futuro que todas estas cosas cambien. Yo espero un futuro para Ana Lucía de independencia, que al final pues es lo que tengo que buscar, ¿no? Porque al final yo no soy eterna. Ella tendrá que vivir algún día sin mí y que esta parte pues también me preocupa. Entonces, en vez de preocuparme, me ocupo y por eso estamos haciendo todo lo que podamos. Y a las familias que nos estén escuchando, que tengan alguna condición especial, sus hijos en casa, híjole, pues pudiera decirles muchísimas cosas, ¿no? Eh, Quizá en lo que hemos hablado ahorita, que pudiera como resumirlo, es primero lo que dijimos al principio, que nunca te quedes con un diagnóstico, que siempre busques, que aceptes también. En la medida en que aceptes, vas a poder poner acción más pronto, que te tengas paciencia y compasión y que como papás trabajen con ustedes mismos. Estamos preocupados todo el tiempo que si la terapia de lenguaje, que si la terapia para mi hijo, que si la ocupacional, que si lo llevo aquí, que si y nos olvidamos de nosotros como papás. En la medida en que nosotras como mamás o como papás estamos bien, trabajas contigo, con estar tranquilo, con buscar estrategias para gestionar tus emociones, para trabajar contigo mismo, para saber tomar decisiones certeras y comunicación asertiva con todos los demás, tener un grupo de gente que te ayude, tu red de apoyo que esté contigo. En la medida en que tú como mamá, como papá, trabajes con eso, todo lo demás se va dando. Ojalá yo hubiera tenido un tipo de ayuda, un tipo de acompañamiento cuando Ana Lucía era chiquita, me hubiera ahorrado muchas lágrimas, pero no es tarde, ¿no? Y si tú como papá, como mamá nos estás escuchando, trabaja contigo. Ten el valor de decir, de levantar la mano y de decir, necesito ayuda, estoy atorado en la negación, estoy atorado en la ira, estoy enojado con el mundo, incluso con tu hijo te llegas a enojar a veces, o estoy hundido en una depresión terrible, busca ayuda. Levanta la mano valientemente y en el momento en que tú trabajes con eso, vas a salir adelante, tu familia va a funcionar, vas a encontrar herramientas y estrategias para que tú puedas hacer tu familia mucho más funcional.
Así es, creo que la verdad es que todo es súper valioso. Y también me gustaría que sirva este espacio para que nos compartas también tus redes, como quiera las vamos a dejar, o sea, para que la gente que te quiera seguir. Y no sé si quieras mencionar alguna asociación o algún recurso de apoyo que también le pueda servir a los papás que estén pasando por una situación similar. Gracias. Pues sí, yo tengo un canal de Instagram en donde pueden buscarme, es caminar junto con luz. Ahí, bueno, subo mis videos, ahí directamente me pueden contactar y generalmente hago sesiones de coaching con papás o con familias, incluso con los abuelos. Generalmente lo hago en línea, ¿no? Precisamente porque tenemos una vida complicada con nuestros hijos cuando están en esta condición. O incluso también lo puedo hacer presencial, ¿no? Doy talleres también en escuelas para esta concientización y esta ayuda en la adaptación y en la aceptación a los papás cuando están recibiendo algún diagnóstico. Y pues nada, agradecerles, chicas, les agradezco muchísimo, Mariel, Sofía, muchísimas gracias por este espacio y, y pues que salgan muchas cosas buenas de aquí. Al contrario. Muchas gracias por haber aceptado, Lucía. Y por platicarnos y abrirte aquí con nosotros de todo lo que has pasado, bueno, de un poquito de lo que te ha tocado vivir y que has vivido y resuelto con valentía. La verdad es que digno de admirar, qué bueno que se lo regreses un poquito a la sociedad con este coaching que mencionas. Y ojalá ahí en tus redes subas pronto las playeras y cualquier manera de apoyo que se pueda generar para que más personas puedan adquirirlas y pues ahora sí que apoyar a la causa, ¿no? Al final yo creo que todo suma. Claro que sí. Sí, chicas, les agradezco muchísimo. Ahí seguimos en contacto. Gracias, gracias. Son niñas muy valiosas. Les agradezco muchísimo. Ay, muchas gracias. Gracias. Y pues bueno, esperamos que les haya gustado este episodio, que se identifiquen, que nos platiquen si tienen alguna anécdota similar o conviven con alguna persona con este diagnóstico o tienen este diagnóstico, cómo les ha ido. También por si lo quieren platicar, ya saben que nos pueden contactar a nosotros o si necesitan alguna ayuda de parte de terapia con Lucy, también van a estar aquí sus redes disponibles. Y pues que nos vean en este episodio y en los siguientes, caminando juntos hacia tu destino felicidad. Bye.